El día de hoy vamos a tener un tema muy importante y de cierta manera podremos decir que controversial, es sobre el beneficio del inicio de tratamiento antirretroviral de manera inmediata versus el tratamiento diferido. Para esto nosotros vamos a tener como invitados a la doctora Emma Yaneda Aguilar Iragorri, especialista en VIH, que también es speaker del laboratorio Stendhal, al doctor Carlos Emanuel Valdés Ramírez, también especialista en VIH, speaker del laboratorio MSD, y su servidora, la doctora Laura Zoe Martínez Flores, moderadora del foro de discusión del día de hoy. ¿Cómo está, doctor Carlos Emanuel? ¿Me escucha bien? Hola, doctora Zoe, sí, te escucho bien. Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes a todos. Lamentablemente la doctora Emma Yaneda Aguilar Iragorri se acaba de ir en este momento por un motivo familiar, pero nos dejó su presentación para que pudiéramos hacer el foro de discusión, así que yo voy a tocar algunos temas que iba a tocar la doctora y el doctor Carlos, bueno, hará su contraparte ahorita y con los comentarios en cada diapo. Doctor Carlos, ¿me puede interrumpir en cualquier momento para emitir un comentario al respecto de lo que vayamos diciendo? Muchas gracias. Entonces, como introducción, bueno, el tratamiento antirretroviral está recomendado para todas las personas que viven con VIH, independientemente ahora de la cuenta de CD4 y de la presencia o no de síntomas. Obviamente todo esto es con el objetivo de reducir el riesgo y de la progresión de la enfermedad y obviamente también prevenir la transmisión del VIH. Debemos tomar en cuenta ciertas cosas, como que, bueno, antes de comenzar, que el VIH produce cierta morbilidad y mortalidad por 3 vías. Uno sería la inmunodeficiencia como tal, otra el daño directo a los órganos blancos y la tercera sería la inflamación crónica. Entonces, la terapia antirretroviral es buena en cualquier etapa que se encuentre el paciente. Y la terapia, bueno, si nos retrasamos un poquito en la terapia, que ya va a comentar más adelante el doctor Carlos, de ciertos puntos que se pueden ver al respecto, pero entre más nos tardemos de iniciar el antirretroviral, bueno, podremos tener tal vez un daño que no podamos revertir después, ¿no? ¿Qué dicen los estudios científicos al respecto? Bueno, ahora se cuentan con evidencia científica generada en ensayos clínicos controlados aleatorios que avalan de cierta manera y recomiendan el inicio temprano de la terapia antirretroviral. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que en estos estudios todos los pacientes que inician tratamiento con CD4 por arriba de 500 células pueden tener o se ofrece el beneficio de que se reduce la incidencia de enfermedades relacionadas a SIDA, por ejemplo, la tuberculosis, enfermedades bacterianas y obviamente también algo muy común en estos pacientes que sería el sarcoma de Kaposi. Doctor, quisiera hacer algún comentario al respecto en esta ocasión. Al respecto de los estudios científicos realizados, acabamos de tener ahí una reunión de expertos y estábamos comentando sobre algunos de los estudios, uno realizado en Camboya, uno multinacional y uno realizado en África, sobre el momento correcto de iniciar. Sí que era primero más recomendable el inicio de antirretrovirales o antifímicos para tuberculosis, ahora que mencionas la tuberculosis como tal y el inicio temprano de antirretrovirales. Entonces es un tema como muy controversial y ayer en los estudios, en los resultados que estaban mostrando, que independientemente del conteo de CD4, se han observado resultados positivos al iniciar los antifímicos al mismo tiempo que los antirretrovirales, que la presencia de Ciris no ha sido o sea, es más el beneficio que se ha observado que las complicaciones por Ciris. Claro, doctor. Bueno, evidentemente también ese es un tema que también podríamos abordar, obviamente la profilaxis en estos pacientes, evidentemente el proceso de inicio de tratamiento, en lo que se espera, ya sabes, la carga viral, el pedir o solicitar el tratamiento, podemos empezar obviamente el tratamiento profiláctico para estos pacientes. Claro. Entonces, bueno, ¿qué dicen como tal nuestras guías mexicanas de tratamiento antirretroviral? Bueno, podemos ver que en nuestra guía, principalmente, obviamente hay muchas otras guías, pero la mayoría también encuadra en la de nosotros, que es diagnosticar lo más temprano posible a los pacientes.
Obviamente, lamentablemente en nuestro país sí es muy común o lo habitual es que estas personas que viven con VIH acudan a atención médica ya con cuentas celulares bajas de CD4, por lo que cada vez más, bueno, se ha intentado no solo diagnosticarlo para tratarlo, sino también hacer campañas de prevención, ¿no? Principalmente es evitar que los pacientes tengan la transmisión del VIH para que, evidentemente, bueno, ya los pacientes que tenemos cautivos con tratamiento, bueno, que se les dé, que esté garantizado, pero evidentemente siempre lo más importante es prevenir la transmisión. Claro. Entonces, ¿cuáles son las ventajas principales de iniciar el tratamiento antirretroviral? Bueno, hay muchos, pero vamos a tocar solamente algunos temas, como evidentemente que el inicio del tratamiento va a disminuir la activación inmunológica y el estado inflamatorio del paciente. Obviamente con esto vamos a disminuir el desgaste inmune, la diseminación a reservorios celulares. Y evidentemente, al hacer esto, bueno, vamos a prevenir en lo posible, obviamente, porque depende mucho también del estado inmunológico que llegue el paciente, pero enfermedades también no definitorias de SIDA, la expectativa de supervivencia de los pacientes con antirretrovirales que sin antirretrovirales, obviamente es totalmente opuesta. Un paciente con antirretrovirales tiene una esperanza de vida y una calidad de vida mucho mejor que un paciente que no lo recibe, evidentemente. Y lo más importante, como ya habíamos tocado anteriormente, es disminuir la posibilidad de transmisión de VIH a otros pacientes, ¿no? Evidentemente, esto también tiene que ver mucho con las prácticas sexuales de los pacientes, evitar que estos pacientes obviamente tengan prácticas de riesgo, pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Algo que sí es muy importante es que sí, para todos los pacientes es necesario el inicio de inmediato de tratamiento antirretroviral, pero principalmente debemos tener en cuenta los embarazos. Obviamente se hace una detección de VIH en todas las embarazadas, eso es en teoría lo que debería pasar en todo el país. ¿Para qué? Obviamente para reducir el riesgo materno o infantil de transmisión, principalmente de la madre al bebé. Obviamente también es muy importante iniciar el tratamiento antirretroviral en pacientes con CD4 bajos para reducir de cierta manera la mortalidad de estos pacientes, tanto en el deterioro cognitivo y también en la nefropatía por VIH. Bueno, este tipo pues sí, de comorbilidades que ya pueden tener los pacientes, pues puede tener un mal pronóstico por el deterioro progresivo inmediato que pueden tener los pacientes si no se inicia tratamiento antirretroviral. Bueno, también vamos a tocar otro tema que serían cuáles son como las desventajas por las cuales, pues en teoría no es como lo más factible para algunas veces. Bueno, pues es que es un tratamiento de manera indefinida. Obviamente los pacientes al tener antirretrovirales muchas veces tienen una percepción de menor riesgo y por lo cual tienen relaciones sexuales no protegidas y puede ser que el paciente, una, no esté indetectable, dos, no se tome bien el medicamento y esto genere pues también mayor transmisión de la enfermedad. También requiere un óptimo cumplimiento de su toma, de no ser así puede existir la posibilidad de desarrollo de falla virológica, disminución de opciones terapéuticas. Obviamente entre más vayamos teniendo fallas y mutaciones, bueno, nuestras opciones terapéuticas se van a ir disminuyendo y no solo disminuyendo, igualmente podremos dar tratamientos con mayores efectos adversos, lo que también ayudaría de cierta manera a una mala adherencia del paciente. Y también a lo que es muy importante, la transmisión de cepas virales resistentes a otros pacientes que hayan tomado antirretrovirales, los hayan dejado y bueno, posteriormente puedan tener esta transmisión de una cepa resistente. Y al principio podríamos pensar que hay un alto costo inmediato para el sistema de salud por el costo de los antirretrovirales. Sin embargo, esto, bueno, a la larga, el tener un paciente indetectable con buena cantidad de CD4 va a evitar que el paciente ingrese al hospital, sean mayores estancias hospitalarias y obviamente eso sería un menor costo a largo plazo. No sé qué opina usted, doctor Carlos. No, que estás en lo correcto. Completamente es muchísimo más barato invertir, digamos, en los antirretrovirales para que el paciente tenga una buena calidad de vida, esté en un buen estado de salud, que estar pagando terapias intensivas, hospitalizaciones, estudios de gabinete y de laboratorio, medicamentos, no se diga para otras patologías, como por ejemplo, no sé, digamos que el paciente tenga criptococosis, o sea, las inversiones
en anfotericina, pues son también muy costosas. Entonces, ese tipo de medicamentos y las hospitalizaciones, por sobre todo en unidades de terapia intensiva, pues son muy costosas y se vieran como cada vez más frecuentes si los pacientes no estuvieran tomando terapia antirretroviral. Y otra cosa bien importante, los pacientes definitivamente tienen una percepción de menor riesgo, muchos de ellos, y el hecho de estarse reinfectando, pues nosotros sabemos que eso aumenta la probabilidad de que el paciente desarrolle cepas resistentes. Exacto, doctor. Además que obviamente se va a ver mermada su calidad de vida a largo plazo por las secuelas de esas hospitalizaciones prolongadas, también de otras pues infecciones oportunistas que se pueden aprovechar en lo que el paciente está hospitalizado y aumentar el riesgo de mortalidad, evidentemente. Entonces, lo mejor sería iniciar el tratamiento para evitar gastos futuros, ¿no? No, y además que es población económicamente activa, entonces Claro. los pacientes con VIH son pacientes pues jóvenes, 40, 50 años, aún siguen siendo económicamente activos. El hecho de que ellos queden con alguna secuela o que queden con alguna incapacidad, pues también limita hasta cierto punto el desarrollo del país, porque eso afecta pues en la economía y en todos los aspectos. Exactamente, doctor. Entonces vamos a continuar para que no se nos alargue el tiempo. Doctor, entonces, ahora sí su contraparte como tal, ¿qué opina usted de cuándo diferir el inicio de tratamiento antirretroviral, doctor? Doctora Zoe, creo que las diapositivas se movieron un poco hacia arriba. ¿Cree que sí, doctor? Sí. Si pudieran mover un poco la pantalla hacia abajo. Ok. A ver, déjame ver. O ponerle ¿Esto ve mejor, doctor? ponerle el ampliar. Sí, así se ve mejor. Ok, perfecto. No me he dado cuenta, disculpe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tocar un poco el tema de cuándo se debe diferir el inicio de tratamiento antirretroviral. Creo que suena, hablar de ese tema suena un poco, digamos, complicado porque se espera que los pacientes todos inicien el tratamiento antirretroviral lo antes posible, independientemente de su conteo de linfocitos TCD4. Sin embargo, hay ciertos momentos o ciertas situaciones o condiciones que hacen que el tratamiento lo tengamos que diferir, no indefinidamente en todas las ocasiones, pero sí tenemos que priorizar ciertas situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de estas condiciones. Si el paciente tiene una predicción de mal cumplimiento, ya sea por múltiples situaciones, entre ellas abuso de sustancias, de drogas legales o recreativas, que el paciente tenga alguna patología psiquiátrica, que no tenga aceptación a su enfermedad, que él esté siendo convencido por otra persona de que el VIH no existe o de que el medicamento no funciona, que es una trampa del gobierno para tener a los pacientes cautivos, o etcétera. Entonces, precisamente en este tipo de situaciones tenemos que cuidar muy bien que no haya, que el paciente reciba atención psiquiátrica, psicológica, por grupos de apoyo, por personas especializadas en este tipo de intervenciones para evitar el riesgo de mutaciones, de reinfecciones, de que el paciente tenga un mal apego al tratamiento, una mala adherencia y que desarrolle cepas resistentes, que en situaciones como las que hoy vivimos, que los medicamentos están escasos o están muy limitados, que los pacientes tengan el tratamiento y no se lo toman, eso limita que otras personas que sí tienen buena adherencia, pues se queden sin tratamiento. Entonces, esta contraparte como que es muy, muy complicada. Si el paciente tiene otras comorbilidades que complicarían o contraindicarían la terapia, digamos, sabemos que los anticomiciales tienen muchísimas interacciones con ciertos antirretrovirales, hablándose de IPES o entre otros. Entonces, es importante que si el paciente tiene en ese momento que tomar los anticomiciales y los antirretrovirales hacen interacciones y no se está detectando o no se tiene otro antirretroviral para hacer el cambio, sea cual sea el caso, tenemos que diferir el tratamiento antirretroviral porque igual el paciente va a desarrollar cepas resistentes o no va a tener concentraciones séricas suficientes y el medicamento no va a estar haciendo su efecto. Hay mayor riesgo de efectos adversos severamente graves en algunos casos. Hay posibilidades de que los pacientes ni siquiera se puedan tomar el medicamento correctamente porque el otro medicamento que esté tomando lo tenga sedado, lo tenga dormido, lo tenga mareado. Entonces, ellos tienden a dejar como por un lado el tratamiento antirretroviral, o si están hospitalizados, pues simplemente se los dan y no se los toman. O bueno, hay muchas situaciones en las que esto puede suceder.
ya sea que vayan a tener alguna cirugía, que el paciente, no sé, se encuentre en coma o en otras situaciones que simplemente los médicos no sepan que está tomando el paciente antirretrovirales y no se los estén dando. Entonces es importante ese tipo de apoyo para que se pueda dar esta comunicación efectiva. Otra enfermedad, que si tiene otras enfermedades terminales como cáncer, que tengan disfunción hepática severa, Child-Pugh grado C, que la expectativa de vida sea muy corta, en estos momentos es preferible espaciar un poco el inicio o no iniciar el tratamiento antirretroviral dependiendo de las condiciones del paciente. Vamos a hablar un poco de cuáles son las razones por las que el paciente pudiera tener mala adherencia al tratamiento. Para esto nos vamos a apoyar un poco en los estadios de disposición que se mencionan en la Guía Práctica Clínica Europea. Y esto lo vamos a usar, más o menos lo que nos trata esto nos orienta hacia una pregunta. Hablar con el paciente y hacerle la pregunta de qué opina él de iniciar el tratamiento antirretroviral. Como sabemos que la decisión final es del paciente, si él tiene deseo de iniciar el tratamiento antirretroviral, lo va a iniciar. No podemos imponerle, y está completamente contraindicado, tratar de imponer un tratamiento a un paciente. Si el paciente no lo quiere tomar, nos va a decir tal vez si somos muy regañones o somos muy impositivos, probablemente el paciente nos diga que sí se lo está tomando y que no sea el caso. Entonces es importante hacer esta empatía, que haya una muy buena comunicación, que haya relación con los pacientes. El vínculo de confianza es sumamente importante para poder llevar a cabo este tipo de dinámicas. La dinámica esta es hacerle la pregunta que si está listo o que si qué opina sobre iniciar tratamiento antirretroviral, y dependiendo de la respuesta que nos dé el paciente, vamos a ubicarlo en esos estadios de disposición, los cuales son 4. Es la precontemplación, la contemplación, la preparación y la acción. ¿Para qué nos sirven estos estadios? Nos sirven para identificar si el paciente está preparado para iniciar tratamiento antirretroviral en este momento, o si tenemos que pedir ayuda para hacer una intervención, ya sea por parte de psicología, cualquier otro grupo de apoyo, psiquiatría inclusive, o simplemente de su red de apoyo social familiar, que sabemos que si no tiene una red de apoyo social o familiar es un factor de mal pronóstico. Hablando un poco de los estadios, si el paciente nos da la respuesta de no lo necesito, me siento bien, no quiero pensar en ello, o creo que no tengo VIH, el VIH no existe, pues en ese momento no es recomendado iniciar tratamiento antirretroviral, sino iniciar intervenciones o referencias. En el estadio de contemplación, si el paciente aún está valorando si quiere iniciar tratamiento en ese momento, si todavía sigue considerando iniciarlo, ese momento de el estadio de contemplación tampoco no se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral. Si el paciente está en el estadio de preparación, nos hace mención de que quiere empezar el tratamiento, de que él sabe que el medicamento le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, si lo va a ayudar a tener una vida normal. Entonces, en ese momento sí se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral. Si el paciente nos da la respuesta de que ya lo quiere empezar, de que lo va a empezar hoy, o de que está listo para iniciar el protocolo de inicio, en el estadio de acción es el mejor momento para iniciar el tratamiento. Sin embargo, sabemos que estos estadios también el paciente puede desescalar. Puede hoy estar en estadio de acción y en 3 meses puede el paciente estar en precontemplación y tener un problema de adherencia o de apego al tratamiento. No sé qué opina usted, doctora Zoe, de los estadios de disposición, si lo haya aplicado en su práctica clínica. Claro, doctor. Mire, nada más para reforzar su comentario, es muy importante, como usted menciona, la relación médico-paciente, evidentemente. Sobre todo es muy importante generar la confianza con el paciente, que el paciente no nos mienta. No nos sirve de nada que el paciente nos diga a nosotros que se toma el tratamiento y que realmente no lo consuma. Entonces, o que esté consumiendo algún tipo de droga u otro fármaco que no nos haya comentado previamente. Lo más importante es la relación médico-paciente, debido a que tocamos temas que normalmente en otra consulta de otra naturaleza no se tocan tan seguido entre los médicos, ¿no? Por ejemplo,
parejas sexuales, tipo de relaciones, orientación sexual, etcétera. Entonces, el paciente no se debe sentir agredido con nuestras preguntas, sino al contrario, generar una buena relación en la cual el paciente se sienta cómodo para platicar sobre ciertos temas que no es lo común, que no es lo acostumbrado, y sobre todo que nosotros informemos muy bien al paciente, porque a veces podemos tomar ciertos términos, etcétera, y el paciente no entender. Y eso puede ser el motivo por el cual no quiere iniciar el tratamiento. Si nosotros explicamos bien al paciente, si le explicamos en qué consiste, qué es lo que va a pasar, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de no convencerlo, evidentemente vamos a tener a un paciente mucho más preparado, mucho más capacitado para poder tomar la decisión de tomar el tratamiento. Evidentemente nosotros no podemos obligarlo, pero sí de manera consciente, con información, ayudarlo a que tome la mejor decisión, que sería iniciar el tratamiento lo más pronto posible, si lo permite, obviamente, sus condiciones clínicas y si se puede en ese momento realizar. Evidentemente, lo mejor sería tener a todos los pacientes en el estadio de acción. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que muchas veces necesitamos del apoyo de psicología, incluso de psiquiatría, para hacer que el paciente también pase de la precontemplación a la acción y sobre todo también pase de la mejor manera las etapas del duelo de esta enfermedad. Claro, es bien importante que sepamos que aunque nosotros seamos las personas adecuadas para dar la información sobre, ya sea de prevención primaria, secundaria, es la persona que más habla sobre el tema es el paciente o los familiares de los pacientes. Y el hecho de que ellos tengan información adecuada, información actualizada y correcta, nos evita este tipo de situaciones. Ya, el peor enemigo de nosotros es el desconocimiento y la mala información que se publica. Exacto, Porque sí. los pacientes tienden a caer en muchos errores de apego, en suspender medicamentos, porque, pues, no sé, ven la película Filadelfia, que se ven en esas situaciones en las que ellos piensan que ellos van a estar el día de mañana y pues dicen de que no, pues, ¿para qué me lo tomo si así me voy a ver? O sea, ese tipo de información que está difundida en las redes sociales y en los medios hace que los pacientes hasta cierto punto se desanimen, pierdan el interés de estar tomando su medicamento y tenemos que luchar contra eso porque es algo que vemos todos los días en la consulta. Todos los días llega el paciente que dice que, oiga, doctor, ya me dijeron que el VIH se cura. Lo vi en las noticias. ¿Por qué no nos ofrecen eso a nosotros? Entonces, todo ese tipo de información que obviamente toma tiempo de la consulta porque no lo puedes hacer en 5 minutos, no lo puedes hacer en 15 minutos. El vínculo de confianza hace que las consultas a veces se extiendan. Tú sabes, una consulta de primera vez puede durar más de 1 hora, quizá. Claro, doctor. No Sí, podemos sobre hacerlo todo las eso. Principalmente, perdón que le interrumpa, doctor, principalmente lo que menciona es muy importante, es tratar de quitar cierto estigma que ya existe en este tipo de pacientes, ¿no? Piensan VIH, SIDA, muerte. Eso es lo que la mayoría de los pacientes piensa cuando llega a la consulta y es todo lo contrario. El antirretroviral, la era de los antirretrovirales ha hecho cambiar totalmente este estigma que se tiene con el paciente. Claro. Y Doctor, por cuestiones de tiempo, era de ¿mande? por cuestiones de tiempo vamos a tener que pasar a la siguiente pregunta, doctor. Muy bien. ¿La siguiente diapositiva o la siguiente pregunta? Pues si quiere continuar con su diapositiva, ya pasamos a la siguiente pregunta. Ok, la siguiente diapositiva simplemente es para reforzar los estadios de disposición. Posterior a que determinemos si el paciente está listo o no está listo para iniciar el tratamiento, es muy importante valorar el mantenimiento de que lo continúa tomando o está contemplando seguir tomándolo de manera correcta. Esto básicamente es cada 3 a 6 meses, inclusive sabemos que lo podemos hacer cada mes. Es preguntarle al paciente que sí, qué opina de tomar su medicamento en 3 meses, en 6 meses, cómo se ha sentido con él, si los efectos secundarios fueron tolerados, ¿no? Si continúan, si está teniendo una buena calidad de vida, si lo tolera, si se le hace muy grande la tableta, o bueno, situaciones que a veces como limitan un poco la adherencia. Tener este tipo de plática con el paciente. La técnica de imitación, de mirroring, es muy importante. El paciente muchas veces nos comunica su opinión al respecto y su cara nos transmite miedo, nos transmite desconfianza o molestia tal vez. Es importante que la técnica de mirroring nos sirva para esto, para ubicar si el paciente está en realidad proyectando lo que está comentando, para tener un poco más de acercamiento sobre esas situaciones. Otros obstáculos que nos
donde se recomienda diferir o atrasar un poco la terapia antirretroviral, son estos 5 que voy a mencionar. Son los problemas cognitivos, que sabemos que una persona que tiene problemas cognitivos tiene muy mal pronóstico por los problemas de adherencia, por el mal apego que pueda desarrollar si no tiene una persona que lo esté apoyando. El uso de alcohol y de drogas recreativas, igual sabemos que esto es un sinónimo de mala adherencia y mal apego, porque muchas veces las drogas recreativas hacen que el paciente se pierda en el tiempo y simplemente no lo esté tomando y que piense que sí se lo está tomando. Mal apoyo social, factor de mal pronóstico si no lo tiene. Relacionados al tratamiento, esto también viene incluido otros obstáculos que también incluyen gobierno, abasto, efectos secundarios, muchas pastillas, muchas tomas al día, intolerancia por el tamaño, que no puedan tomarla, etcétera, y depresión, que en este caso lo correcto sería hacer la referencia adecuada para que el paciente evaluarlo con unas escalas que están valoradas, como la escala de depresión de Zoom o el PHQ-2, PHQ-9, que nos pueden orientar un poco hacia el paciente requiere un poquito más de énfasis en ese aspecto de su salud mental, que al ayudarle a mejorar su salud mental, también le ayudamos a mejorar su pronóstico, su adherencia al tratamiento. Algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer un cribado sobre el consumo del alcohol es la herramienta FAST, que hace algunas preguntas y le puedes preguntar con qué frecuencia toma, cuántas copas o cuántas medias o cuántas latas se toma, para hacer un cálculo, probablemente porque les decimos al paciente que si se emborracha el fin de semana y nos dice, no me emborracho, y le preguntas con cuántas cervezas tomas, no sé, 24, pero porque tiene pues una súper, puede tomarse 40 tal vez para llegar al estado de embriaguez. Ajá. Y pues ese tipo de preguntas nos pueden ayudar a hacer alguna evaluación. Problemas cognitivos como el mini mental, que sería un poco más complicado por cuestiones de tiempo aplicarlo. Y básicamente esos obstáculos son los que me gustaría a mí mencionar. No sé si usted tenga algún obstáculo que mencionar. Sí, creo que lo principal en los problemas cognitivos, bueno, es que se piensa muchas veces, sí, la mayoría de los pacientes que tenemos están en una etapa, como dices, de 30 a 40 años. Sin embargo, también tenemos el paciente que ya tiene 60, incluso 70 años, que ya tiene otras comorbilidades, que yo creo que posteriormente usted va a tratar, doctor, pero siempre y cuando también esto genere una polifarmacia, y eso también genera que el paciente, como dice, tenga intolerancia al medicamento, ya no quiera tomarlo, y también algunos problemas cognitivos, como usted dice, que el paciente olvide que ya tomó la tableta o incluso se vuelva a tomar la tableta. Entonces, eso es muy importante. Evidentemente, como lo dijo usted, el abuso de alcohol o drogas recreativas también es un tema difícil en nuestra población, y sobre todo siempre intentar detectar si el paciente tiene algún tipo de depresión mayor o si tiene algún tipo de distimia, por ejemplo, que también es muy común en estos pacientes, que pueden hacer que el paciente tenga periodos en los que se adhiera bien al tratamiento y periodos en los cuales también pueda dejar el tratamiento. Y esto es muy importante porque también nos va a generar algunas cepas resistentes y esto pasa y no nos damos cuenta. Por supuesto, las herramientas de cribado aquí nos apoyan muchísimo para poder hacer una intervención adecuada. Algunas de las otras comorbilidades por las que debemos de diferir el tratamiento que vamos a mencionar a continuación son las relacionadas al sistema de salud, entre las que estamos pasando en estos momentos, a que haya problemas de logística para traer los antirretrovirales a los diferentes puntos de la República, pues nuestro país es enorme. Que tenga el paciente alguna enfermedad definitoria de SIDA, como criptococosis, tuberculosis, citomegalovirus, que ahí es muy importante valorar muy bien el inicio de antirretroviral y del tratamiento específico para la enfermedad, y en qué momento iniciarlo, los antirretrovirales, ¿no? Para evitar un síndrome de respuesta inflamatoria y pues no poner al paciente en aumentar su morbilidad y mortalidad. La disfunción hepática Child-Pugh clase C, que sabemos que en este momento muchos de los antirretrovirales no se recomiendan usarlos. La mayoría tenemos que darlos al paciente en dosis muy específicas para no causar algún otro problema o aumentar su riesgo de muerte.
también el problema en la red de apoyo que podamos tener en las diferentes instituciones en las que trabajamos, también es va relacionado a los del sistema de salud. Claro, doctor, totalmente de acuerdo. Bueno, por razones de tiempo, doctor, tenemos 2 minutitos nada más para poder hacer nuestro cierre. Evidentemente, estos temas podemos hablar por muchísimo más tiempo. Intentamos hacerlo lo más puntual posible para no tardarnos, pero sin embargo, bueno, en estos temas se presta mucho a debate.